Bien, ahora entramos a la mesa redonda con tres hispanistas. El moderador. Comentaba, el moderador es Javier Santamarta del Pozo, madrileño, divulgador histórico, escritor profesional, analista político de asuntos europeos y geopolítica, escritor profesional independiente, columnista, colaborador en diarios nacionales, escritor de divulgación histórica. Entre sus libros está Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Por cierto, aprovecho, no solamente este libro, los libros de Javier Santamarta, sino de los demás ponentes están en la puerta. Quien quiera comprarlo, aprovechar que están los ponentes aquí, pueden poner su autógrafo. Su otro libro, Fake News, del Imperio Español, en Buques y patrañas de lo legendaria, Siempre tuvimos héroes, la implacable aportación de España, y por último, Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Es una breve introducción de su currículum vitae, insisto, si no sería muy largo. El siguiente ponente es César Simón, bueno, el de la mesa, César Simón Pérez Guevara, historiador hispanista venezolano, abogado, profesor universitario, locutor y conferenciante, candidato a doctor en Historia, máster en Derecho Procesal Constitucional, abogado, miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Centro Rocio, donde se encarga de dictar cursos, charlas y conferencias dirigidas a todo el público. Por último, Emilia Costa Ramos, Centro, investigador histórico hispano-venezolano, administrador tributario y diplomado en Historia de España y Hispanoamérica, es director de la página de divulgación histórica Venezuela Provincial, donde ha escrito más de 1000 artículos referentes a la historia hispánica, conductor del canal de YouTube de Venezuela Provincial, donde ha realizado más de 200 vídeos de divulgación histórica con entrevistas a historiadores y personas relevantes en el tema de la hispanidad. Ha colaborado en diversos medios de comunicación de Hispanoamérica y España. Gracias. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación de Héroes de Cavite y por supuesto también a esta casa asturiana que al fin y al cabo, oye, Asturias es España, lo demás tierras conquistadas, lo sabemos, pero es verdad, o sea, no podemos estar en el mejor sitio para hablar de España que en el lugar realmente donde podemos empezar a hablar de España. Para los que además han tenido el detallazo, además de venir un día con el frío que hace, habiendo un partido de fútbol, va 0-0, tranquilos. Y también avisándoles, somos también brojos, pero la idea yo creo que hoy bueno, va a ser que hablemos un poco de nosotros. Aquí, considerarme hispanista, vamos, no soy yo capaz de llegar a ese nivel, pero es verdad que lo que estamos haciendo creo que es muy importante, y yo además soy muy optimista. Cuando estamos diciendo, ¿qué va a pasar? Y los gobiernos que vienen, y está ahí el... Pero si es que hace 10 años no había ni la mitad de los libros que había ahora. Miento, los había, pero no se los leía nadie. O sea, querámoslo o no, eran libros de, perdón, no, de historiadores, que eso es un poco coñazo. O sea, faltaba un poco ese espíritu de la divulgación histórica, que agrupándonos en los hombros de los historiadores, porque sin ellos es imposible ese trabajo, se empezara a dar a conocer algo, porque es verdad, no esperemos subvenciones. Bueno, si alguien quiere subvencionar, por favor, estamos abiertos, la vida de escritor también es dura, pero luego somos tontos, o sea, una cosa es, en fin, pero esto funciona bien, y funciona simplemente con el trabajo como está haciendo esta asociación, como estamos haciendo, el propio, hemos mencionado el documental de la primera globalización, ha sido magnífico. Se nota, no ha tenido ni siquiera una sola nominación a los Goya. Es bueno, o sea, es evidente. No hace falta cosas absurdas, o sea, ni montar numeritos. Y se va a hacer ahora mismo y luego lo haremos. Otro segundo documental, porque la gente tiene ganas. Porque están nuestros libros ahí vendiéndose. O sea, ya me acaban de informar, efectivamente, que 2 de mis libros, o sea, acaban de alcanzar las 5.º ediciones. No es que venga aquí a hablar de mi libro, pero, bueno, eso te emociona, te dice, o sea, que la gente lo compra. Eso es la leche, o sea, que la gente tiene ganas. Yo ayer vengo de Yecla de presentar un libro sobre el desastre de la Armada Invencible, sobre un libro sobre los prisioneros de la Armada.
resulta más parecido, pero que además de una persona también, un investigador, que diciendo que aun hablando de una derrota, pero también de decir, bueno, una derrota, que esto es como decir que, claro, uno ve la película de Dunkerque y diciendo, claro, chiquis, que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, sería absurdo. Pues esto es como de, claro, es que claro, como perdimos en una inmensidad, pero el Tratado de Londres y lo que es la guerra la ganamos nosotros. Pero está bien que recuperar esos aspectos. Y ahí estaba el teatro, un teatro de 350 personas abarrotadas un viernes y además con la ruta de vino en Yecla. O sea, eso es mérito más que lo de Gran Madrid Atlética, es una pura. O sea, hay ganas de saber de nuestra historia. Y eso es el cambio que está produciéndose. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser positivos. Coño, que esto está lleno. O sea, de verdad que esto es increíble, o sea, y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y yo creo, bueno, voy a dar la palabra un poco para que hablemos un poco todos y luego entremos en un debate en esta lengua que también, como se decía muy bien, y recordando además también un amigo de muchos, que es Carlos Leáñez, un venezolano, que me gustó mucho una intervención que estuvimos en una mesa diciendo, el español es una lengua americana de origen peninsular. Es la lengua, efectivamente, de 600 millones, una lengua casi ya más, efectivamente, más americana que española, pero es que el español, pues somos todos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Acosta, director de Venezuela Provincial. Agradezco a don Miguel Ernesto de la Asociación Héroes del Cavite por decirme para estar hoy delante de todos ustedes el día de hoy, y a Ángel también, viejo amigo de la Asociación Héroes del Cavite. Hoy estoy compartiendo esta mesa con dos grandes personajes de la hispanidad como son don Javier Santamarta, que es un autor de muchísimos libros, ¿no? Este último libro, cosas que no se dijeron de la Segunda República, ¿no? No, de la Primera. O de la Primera República. De la Segunda, de la Segunda ya viene, ¿no? Todavía no entramos a eso. Y bueno, también con César Pérez Guevara, ¿no? Un viejo amigo de Venezuela. Hace 2 años, con esto de la pandemia, ¿no? Y para tratar de buscar algo con que entretenerse uno, pues empecé con el proyecto de Venezuela Provincial, y casualmente uno de los primeros entrevistados fue César, ¿no? Que hoy tengo el placer de estar a su lado aquí el día de hoy junto a todos ustedes. Y bueno, hay que decir que primero que es hispanidad, ¿no? Y la hispanidad no es más que otra cosa que la lengua española como tal, la lengua de Cervantes. Hispanidad es eso, el idioma español, eso que nos hace comunicarnos de uno a otro lado del Atlántico, poder llevar un mensaje, ¿no? Y esta mesa que tenemos hoy en día, esta mesa redonda, pues vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que es la hispanidad, esto que nos une. Alguien que se crió en Venezuela, porque yo soy canario, viví 25 años en Venezuela, con este acento tan caribeño, hoy en día comunicándose con toda esta amplia sala, pues es eso, la hispanidad, el idioma español. Y estamos aquí todos presentes porque estamos luchando contra ese gran flagelo que es la leyenda negra española, ¿no? Antiespañola, mejor dicha. Y algo muy importante que estaba señalando Rafael Aita, que por cierto también he tenido el gusto y el honor de entrevistarlo en Venezuela Provincial, y también en algunos debates hemos coincidido, es que con su exposición de los incas hispanos desmonta uno de esos grandes mitos de la leyenda negra. Está, como todos sabemos, el mito de que los españoles se robaron el oro, del genocidio de los indios, de que los españoles que iban a América eran todos delincuentes, presos, etc. ¿no? Miles de mitos que hay en la leyenda negra. Pero uno de esos grandes mitos que hoy Rafael desmontó es el mito de las supuestas castas coloniales, ¿no? Que en la época virreinal había una pirámide donde se ponían en la parte superior los españoles, luego los criollos, y en la parte inferior estaban los indígenas y los negros, ¿no? Sin ningún derecho. Y hoy Rafael ha hablado de todos esos nobles hispanos, ¿no? De incas hispanos, y ahí desmonta toda esta leyenda negra. Me acuerdo yo cuando estaba en el colegio de pequeño, recibir clases y decir, no, los españoles estaban arriba de la cadena, los criollos abajo, y a lo último estaban los indígenas y los negros, casi que esclavos, ¿no? Y yo, hombre, lo veía muy sorprendido, ¿no? Esto cuando yo era pequeño en el colegio en Venezuela. Y luego
con esto de la investigación histórica pues pude abrir un poco más los ojos. Descubrí, por ejemplo, que grandes personajes como el cacique de Clarines en Venezuela, el indígena José María Chaurán, fue alcalde de un pueblo de indios que se llamaba San Pablo de Azaca, cosa que en la escuela no lo enseñan, ¿no? O por ejemplo, el mulato Juan Martín Oñate en Nirgua, esto es en Yaracuy, en Venezuela, fue el primer regidor del Cabildo de Nirgua. Otro personaje importante como José del Rosario Blanco fue capitán de las milicias de pardos y negros, ¿no?, en Caracas, y casualmente fue el fundador y primer alcalde de la ciudad de Curiepe, en el actual estado Miranda, en Venezuela. Entonces, no es que los indígenas y los negros no tenían ningún derecho. Como bien ha estudiado César las leyes de Indias, más bien las leyes indias protegían aún más al indígena que al mismo español, porque a veces el español no podía negociar con un indio, ¿no?, porque decían que lo podían engañar, ¿no? Y fue creado para eso, para proteger al indígena, ¿no? Entonces yo creo que con nuestra labor, poco a poco, pues vamos abriendo un poco los ojos de esa verdad histórica que se nos ha ocultado en los medios oficiales desde los gobiernos. No solamente aquí en España, en Hispanoamérica, desde que el gobierno bolivariano asumió el poder, pues la leyenda negra se ha convertido en un puntal ideológico, porque lamentablemente las ideologías contaminan a la historia, y ahí es cuando se distorsiona el realismo, ¿no?, todo aquello que se vivió en época virreinal hispánica. Y bueno, muchos verán hoy en día a López Obrador en México cómo se mete y pide... Se mete mucho, ¿no?, muchas cosas. con España, y que pidiendo perdón, diciendo que le pida perdón al rey de España, pero con Estados Unidos no se mete, ¿no? Ahí vemos que a veces los intereses, como que el gran, digamos, los chivos expiatorios para echarles la culpa a los otros así de España. Y yo creo que es hora de que defendamos a España, y que hay que defenderla simplemente con la realidad y con la verdad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Disculpen, estaba resfriado y dando un poco de ronquito, así que bueno. Gracias. Hola, ¿cómo están? Debo decirles algo que es particularmente, para mí, bastante complejo de admitir. Ustedes no tienen idea de lo absorto que me siento yo ahora mismo contemplando este auditorio lleno. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué este hombre tiene esta sorpresa? ¿Por qué de un modo singular él viene a decirnos a nosotros que qué es eso del auditorio lleno? Creo que cada hombre es fruto de sus circunstancias, ¿no? Y pues obviamente cada uno de nosotros seguro tiene una historia muy interesante que contar. Antes de ello tener que venir, escapándome a España, huyendo a España de Venezuela, me habían cancelado 3 conferencias en mi país. Me impidieron ir a la ciudad de Valencia, a la ciudad de Guárico, a Maracaibo, Venezuela. Me impidieron durante más de 1 año y medio acceder al Archivo General de la Nación de mi país. Todo porque entiendo que era una persona molesta. Y el hecho de poder estar en un sitio en el cual hay Estado de Derecho, podemos acceder nosotros a hablar de los temas que salen de lo más profundo de nuestros corazones, me deja absorto, me deja sorprendido. Porque debo decirles que llevo escasos meses en España, tierra que comparto, tierra que quiero y que he hecho mi hogar. Y a pesar de todo ello, es la primera vez que en este país yo doy una conferencia. Por tanto, debo señalarles que no puedo menos de mostrar mi sorpresa para mis adentros. Lo segundo está en que, llegando ya a vivir a España, encontrándome entre tan buena gente que sinceramente ridiculiza el relato negro legendario que usualmente nos lanzan sobre los españoles, ¿no?
Sé que a ustedes les dará gracia, pero en España los españoles son algo así como el coco, son algo así como el mal, son más malos que guardajumo, como decían en mi pueblo, ¿no? Y al contrario de darte cuenta, no solo de la apertura, no solo del corazón, no solo del talante inclusivo, sino darte cuenta de la similitud, sentirte en casa, cambiar un par de palabras y ya saber que no solo eres entendido, sino que eres aceptado como uno más. Vaya, esto definitivamente hace que más de uno comience a preguntarse, quizás, como de efecto decía don Miguel de Unamuno, eso de que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, pues es verdad, ¿no? Luego, debo comentarles yo que estas personas bien intencionadas, con las cuales yo me he conseguido en España y de los cuales estoy seguro que todos ustedes forman parte, en ocasiones, por este mismo talante de apertura, de bondad, de altruismo, ustedes dirán, estarán muy bien de nosotros, pues sí, estás contentos con esto, son capaces de tolerar incluso que se hable mal de ellos, de ustedes. No son capaces de tolerarlo solamente. Ustedes coadyuvan al hecho de hacer una narrativa en la cual constantemente ustedes son los villanos de un cuento que no pasó, de una fábula, de un bulo, de una leyenda negra. Y entonces observamos nosotros constantemente cómo nos suelen decir, ay, sí, cuando estuvimos en América, discúlpenos, de verdad, que qué malos éramos. ¿Cuál malos? Observen todo lo que ha dicho Rafael, ¿no? Observen todo lo que existe. Observen nuestros colores de piel, por Dios. Porque venimos de una cultura en la cual el fenotipo y el color de piel no determinaba tu exterminio. Si no, pregunten en los anglosajones, si no, pregunten en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el hecho de tener este temperamento de apertura, el hecho de abrirse hacia las personas, de asimilar culturas, nos habla a nosotros que probablemente la cosa no haya sido tan así como nos la han contado, ¿no? Y por tanto, en lugar del pesimismo que lamentablemente yo suelo escuchar, en lugar incluso de esta suerte de críticas que se hacen constantemente a algunos buenos españoles por pensar que son la quinta esencia de la maldad, al contrario, hay más de una razón para hacerse feliz. Y el tema que yo creo que es indispensable es que, tal cual como han dicho en esta mesa, antes de darme la palabra, es que la historia no puede ser ni esa prédica aburridísima de fechas, nombres, datos de batallas, preguntas de examen, cuestionarios interminables, que hace que en efecto los muchachos la aborrezcan y, como dicen aquí en España, les tengan bastante asco a la historia, ¿no? Al contrario, la historia debe ser útil, pero útil no como un instrumento arrojadizo que uno lanza en contra del enemigo político para intentar demostrar su ADN malvado desde tiempos inmemoriales, sino que más bien la historia debe ser una lección. La historia debe ser la lección de un pueblo. Y no pretender cambiarlo, decir, bueno, desde mi siglo XXI yo considero que esa gente en el siglo XVI era muy mala. ¿Por qué hacían esas cosas? Es que no tenían Twitter, no tenían Instagram, no tenían Facebook, porque pertenecen a otro contexto totalmente diferente y no les importa en su época lo que usted 5 siglos después fuera a pensar de ellos. De manera que lo que nos toca a nosotros, de una manera mucho más humilde, desde estas alturas de la humanidad, es aprender exactamente qué ocurrió, obtener las cosas buenas, observar por supuesto las cosas que pudieron mejorarse y sobre todo no pretender realizar un cambio, al contrario. En España uno lo puede decir de un tono bastante jocoso, pero también bastante sabroso. A mí en Venezuela, miembros de la Academia de la Historia de Venezuela, llegaron a criticarme profundamente porque decían que yo era extraordinariamente laudatorio con la historia española, que yo lo que hacía era lanzar una leyenda rosa, y me daban unos adjetivos calificativos con el afán de peyorativos que sinceramente uno diría, pero ¿cómo es que un señor de la Academia de Historia del país dice esas cosas de otro, tan joven sobre todo, ¿no? Pero al contrario, a pesar de todo ello,
Yo creo que nosotros, independientemente de donde estamos, al momento en el cual narramos la historia de España, no nos hace falta inventar. No nos hace falta de pronto comenzar a crearnos un enemigo y decir que los españoles eran aquellos desfacedores de entuertos que llegaban y acababan con ellos. Solamente hay que narrar la verdad, los hechos históricos. E incluso en cualquier contexto sale muy bien parada la historia de España. La historia de los hispanos. Porque debo decirles, queridos amigos, que no solamente la historia de España es historia de España. Como decía Rafael Arista, nosotros fuimos España. Porque lo que es una verdad en la historia de todos los pueblos hispanos es que desde la Edad Antigua siempre existió un mestizaje. A estas tierras de la península ibérica llegaron personas de todas partes, de Asia, de África, de cualquier confín de Europa. Y en virtud de esa situación siempre existió una suerte de mentalidad en la cual se iba a absorber culturalmente e incluso socialmente a cualquiera que viniera de diferentes partes. Y esa es la historia de España, no la historia de la depredación, no la historia de la extinción del distinto, al contrario, es la historia de la inclusión a través de la cultura, ¿no? De manera que no hace falta inventar. Hace falta más bien nosotros darnos cuenta que esta historia es tan suya como nuestra. E incluso podría ir un poco más allá, ser un poco más aventurado. Darnos cuenta que seguimos siendo exactamente el mismo pueblo. Solamente que algunos, hace 2 siglos, decidimos, como decimos en mi tierra, coger nuestro cha-cha-cha, ponernos otro nombre y seguir por otro camino. Pero esto es como cuando usted se pelea con la familia. Usted puede decirle a un hermano lo que usted quiera decirle. Usted puede decirle a un padre lo que usted desee decirle. Pero le aseguro que sigue siendo su hermano, sigue siendo su padre, sigue siendo su familia. Y en la medida en que usted niegue su identidad, mal favor se hace. No podrá entenderse a sí mismo, no podrá superarse, no podrá comprender su contexto histórico y seguro no podrá en lo absoluto observar un futuro promisorio en el cual usted esté en un mejor lugar. Razón por la cual quiero decirles, gracias por la amabilidad, gracias a tan buena gente que ha permitido que yo esté aquí en estos momentos. Y como sé que ustedes son extraordinariamente amables y algunos me están viendo de un modo que seguramente me quieren dar un aplauso, yo no quiero que ustedes me den un aplauso. Yo quiero que ustedes se aplaudan a ustedes mismos por estar aquí. Está jugando el Madrid y ustedes vienen a escucharnos. Por Dios, ¡qué maravilla! Entonces dense un aplauso, que es lo único que puedo pedir. Gracias. De todas maneras, para quedar un poco que interrumpámonos, por favor. 2 cosas que, en cualquier caso, el profesor Pérez Guevara es una evidencia clara y evidente de lo mal que genocidiamos en España. Los españoles genocidiamos fatal. Es evidente. O sea, esto no ha funcionado. Algo hemos hecho mal, lo intentamos, pero ya no ha habido manera. Y segundo, y aquí pues voy a diferenciar, o voy a estar un poco en contra de don Emilio, un poco con las que estamos diciendo, que también se ha dicho un par de veces. Nos ocultan la información. No, coño, es que no nos hemos dado por enterados. El museo menos visto de Madrid es el Museo de América. Y estaba ahí. O sea, no es que hubiera alambres de espinos alrededor y tal, diciendo, no vayan a ir para ver, que vean los cuadros de castas. No lo vean. Estaban ahí. No los hemos visto. Incluso, a lo mejor tenemos que decir que ahora nos están intentando, tal vez, ocultar información. Pero eso no ocurría incluso. Es evidente, claro, como decía don Manuel, el momento dado en el 35, los ayacuchos, los momentos fundacionales de las nuevas repúblicas, pero eso pasa. Y luego llega pues el 4º centenario, ahí está Cánovas organizando, oye, tenemos que hacer algo, oye, pues, y todas las repúblicas invitadas. Y el concepto de hispanidad y de madre patria surge en América. Y durante la Segunda República, porque al final, mira, la quiero que inventar, está Azaña hablando de la importancia del Día de la Raza, o sea, que no es un invento franquista. También he citado a Franco, no sé. Con lo cual, quiere decirse que esto es una cuestión también muy cercana, por cuestiones políticas, de un señor efectivamente que se mete
no que se meta con Estados Unidos, que se mete en muchas cosas, insisto, pero por otros lados, o sea, y así está el pobre hombre, que, o efectivamente gente que ve pajaritos y oye cositas y tal de los pajaritos, y está también, o sea, para atar. Pero son cuestiones políticas. Pero ¿no crees que verdaderamente lo que estamos viendo ahora y viviendo es algo que es todo lo contrario, que es una eclosión de lo que es el concepto de hispanidad de nuevo, como incluso había ocurrido hace 100 años? Es verdad que hemos pasado un momento dado que con el 92, con el quinto centenario, lo primero que hicimos es el señor comisario de año decir, oye, vamos a pedir perdón porque claro, nos vamos a celebrar el genocidio. Muchas gracias, enhorabuena. O sea somos tantos. Iba de suyo. Pero ahora mismo yo creo que estamos completamente en una línea muy ascendente de lo que es estas ideas. ¿No lo creéis? O yo creo que tienes absolutamente toda la razón. Y esto es en virtud de que suele pasar cuando un pueblo llega a niveles realmente lamentables, no solo de su espacio físico, de su entorno social, sino que la cooperación llega hasta lo espiritual. Los pueblos suelen entonces comenzar a buscar respuestas. Primero siempre se buscan respuestas económicas. Bueno, seguramente porque seguimos la tesis equivocada, ¿no? Pero luego cuando se dan cuenta que no dan al tino con la tesis económica porque no satisface todo cuanto quieren, usualmente buscan respuestas sociales. Y de allí inmediatamente saltan a la historia. ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó? Entonces los pueblos miran hacia atrás. Y al momento en que miran hacia atrás, usualmente se llevan un par de sorpresas. Y es lo que está ocurriendo ahorita. Como bien dijo Emilio, cuando uno se cría en Venezuela, uno le crían diciendo, bueno, aquí vivían los indígenas, que eran la quinta esencia de la bondad, una gente muy buena, vivían como los ángeles, desnudos, ¿no? O sea, esa gente sí vivía feliz, sí sabían vivir. Y bueno, ¿cuándo comenzamos a padecerla? Cuando llegaron esos malvados españoles, esa gente mala, malo todo, nada bueno, malos y feos los españoles, ¿no? Entonces, obviamente ello ataca no solamente la verdad, que le hace un flaco favor, sino lo identitario. Porque dense cuenta en qué idioma estamos hablando, cuál es nuestra axiología, incluso cuál es una parte importante de nuestro ADN. Si uno lo crían negando y odiando una parte de lo que es uno, si a uno le llevan hasta el paroxismo de pensar que alguno de sus abuelos ha sido un violador de su abuela, porque dicen, no, los españoles llegaron y violaron a todas esas indígenas. Vaya, no, flaco favor te hace. Al contrario, cuando tú eres capaz de entender, gracias a una historia concienzuda, una historia normal, no me invento. Cuando tú eres capaz de entender lo que ocurrió, pues sales mucho mejor. Y dices, bueno, pero tampoco éramos tan así, ¿no? Es una cuestión incluso, como les digo, de carácter personal que yo creo que debemos tratar hoy en día. Y por supuesto, entonces, vemos todas estas páginas de difusión, vemos que es una cuestión que está llegando a las personas y lo que tenemos que seguir sencillamente es divulgando estas ideas. Y de nuevo cito a un gran autor venezolano que aquellos de ustedes que han visto alguna de mis conferencias anteriores dicen, ah, ya sí, ese estará el mismo, que es don Cecilio Acosta, uno de los tantos que hablaba de la madre patria. Don Cecilio Acosta decía, en torno a estos temas de la educación, señores, la educación no puede ser una luz que se concentre, debe difuminarse. La educación consiste sencillamente en enseñar lo útil, enseñar lo que se entienda. Enseña a todos y eso es todo. Tan sencillo que esto lo estamos haciendo nosotros en Instagram, en TikTok, como yo te comentaba, Emilio, que me dice una barbaridad de verdad, pero es una cosa que ustedes, válgame Dios. Entonces, nosotros como parte de este momento de la civilización, como una expresión de nuestra época, estamos tomando, o tenemos el tupé, de observar qué ocurrió en el pasado, trasladárselo a ustedes, para que puedan comprender realmente lo que ocurrió y se dejen de tanta maraña, leyenda negra, tanto complejo, y probablemente por fin tomemos el protagonismo de nuestro tiempo histórico y entendamos que nosotros mismos somos figuras históricas y que dentro de 3 siglos hablarán también de nosotros. En bien o en mal eso depende de nosotros, ¿no? Es cierto lo que comentaba Javier, ¿no? De que las, textos de historia siempre están ahí al alcance de nuestra mano. Están sobre todo en los archivos online, como el archivo de Indias, que es
espectacular, el de Salamanca, etcétera. Pero también es cierto que existen algunas instituciones que tratan de tergiversar la historia. Pusiste un gran ejemplo que es el Museo de América, que es excelente, es uno de los grandes museos que existen en España. Apenas cuando regresé en el 2017 a España, lo primero que hice fue ir a este Museo de América a ver esas grandes pinturas de castas, como el del gran artista novohispano Miguel Cabrera, donde ahí sí se hace una buena, digamos, divulgación histórica, porque te explican bien en qué consistían los cuadros en casta. Los cuadros en casta, recordémonos que eran taxonómicas, ¿no? Era para explicar en Europa todo ese gran mestizaje que se vivió en la época virreinal, ¿no? Pero también está otro gran ejemplo, que siempre lo cito mucho. Yo en el año 2019 fui a Chicago y voy al Museo de Arte Mexicano. Y uno de los grandes cuadros que me consigo es uno de castas de Miguel Cabrera. Yo cuando lo veo, oh, un cuadro de castas. Pero cuando veo la explicación dice, así se dividía la sociedad durante la época colonial en México. Se dividía en razas. Eso es algo ya que tergiversa la historia, se está haciendo muy mal. Y yo creo que los entes gubernamentales deberían de tomar el bastón de defender la verdadera historia de España. Un gran amigo mío que es Antonio Moreno Ruiz, un historiador sevillano, él siempre pone el gran ejemplo que sucede de la divulgación histórica en el estado de la Luisiana, ¿no? Lo que hoy en día es el estado de la Luisiana en Estados Unidos, lo que fue esa gran ciudad como New Orleans, o Nueva Orleans, que durante muchos años en el siglo XVIII pues perteneció a la monarquía hispánica. Y los franceses, que han sabido, los políticos franceses han sabido muy bien meterse ahí por medio de la unión cultural y del pasado histórico en la ciudad de New Orleans, y siempre hacen propaganda y actos públicos históricos, han sabido bien publicitarlo, ¿no? En cambio, muchos en Estados Unidos y sobre todo en Nueva Orleans desconocen ese gran pasado que tiene la ciudad de Nueva Orleans hispana. Es más, la ciudad de Nueva Orleans sufrió un incendio porque estaba construido en maderas, digámoslo, muy pobres, ¿no? Cuando llegaron los franceses y fundaron la ciudad. Y fue España quien construyó la ciudad de Nueva Orleans. Y cuando tú ves ese barrio Borbón en Nueva Orleans, te recuerda a La Habana, ¿no? Esas grandes, digamos, estructuras que ven en La Habana o en Cartagena, en todo el Caribe hispano, ¿no? Entonces los franceses han sabido hacer bien su trabajo en ese sentido, en tratar de publicitar, de buscar hermanamientos culturales en Luisiana. Y España pues se ha quedado un poco en eso. Podemos nombrar el documental de los canarios isleños, que fue hecho por el gobierno de Canarias, y tú ves, es un gran documental, pero en ningún momento se habla de españoles, siempre se habla de canarios. Yo soy canario, y yo digo que yo soy español también. Y no solo los canarios fuimos a la Luisiana española, también hubo andaluces y de otras partes de la España peninsular, ¿no? Entonces como que cada región ha tratado de vender separadamente su grano de arena en esto de la influencia hispánica, ¿no? Y entonces hay que tratar de impulsar bajo las instituciones eso, la unión entre pueblos, porque si no buscamos la unión entre pueblos, pues en un futuro que se presenta dividido en grandes bloques, en un futuro globalista, pues tenemos todas las de perder. Y yo creo que el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, tiene más bien todas las de ganar en esto. Gracias. Vamos a ir acabando porque además, sobre todo si pues hay alguna pregunta, pero dejar nada más a lo mejor dos cosas y además respondamos todos lo más breve posible para intentar estar en buen tiempo. O sea, la visión a lo mejor que podéis tener con el problema de las instituciones, yo sigo diciendo que los políticos se van a subir al carro cuando vean que esto puede ser una cosa interesante y de moda. Pero no pensemos que las instituciones, no tiene que venir papá Estado, de verdad. Llegamos a 8 leyes orgánicas ya de educación y esto va peor. No. Si la sociedad civil, como se suele decir, se pone a hacer cosas y empieza a funcionar y hasta lo ponemos de moda,
Pues eso, llevando esto sin que tenga que decir diciendo, ah, que eres del Requeté. Yo digo, sí, del cuerpo de Navarra, de diccionario, o sea, el que estuvo en Estella. No, leches, vamos a empezar a recuperar los símbolos, que es que parece que es eso, que nos hemos quedado en los puñeteros 40 años, englobado 2000 años desde los visigodos aquí. Y eso lo tenemos que cambiar. No, miramos instituciones. Hay un libro muy bueno de un tal Alberto Gilibáñez, que andará por algún lado, acerca de la historia del odio que se tiene hacia los españoles nosotros. Pero eso es porque, claro, cuando decía don Carlos, decía, no, es que aquí ustedes, no, es que somos nosotros los primeros que nos odiamos a nosotros mismos. Tenemos un problema, no sé si es freudiano o junguiano, no lo sé, pero esto, lo que tenemos que hacer, o qué penséis que se tiene que hacer al margen de verdad, porque ya te digo, que si no yo también me lío y yo soy el único que cojo el micrófono, para salir de este marasmo, pero que no sea institucional, que no sea, o sea, ¿qué creéis que tenemos que hacer o habría que hacer entre todos para seguir, para que esto verdaderamente sea un proyecto de futuro y no algo coyuntural? Yo creo que primero me ha dicho Carlos, y me maravilla. Estás pensando en Carlos I de España, quinto del Imperio Sacro Romano. Es que eres el César Carlos. Claro, el César Carlos. Es evidente, es inevitable. Mira, de nuevo insisto, y usualmente cuando uno dice esta clase de palabras en tan poco tiempo uno tiene que reducir las frases, entonces muchas veces quedan como eslogan, ¿no? Entonces, ¿estás dando una conferencia o un eslogan? No. Realmente tienes que buscar el modo de poder trasladar la idea a tanta gente con tan poco tiempo. Somos seres históricos, recuerden ustedes eso. Cuando hablamos de historia no hablamos de los santos, no hacemos hagiografías, no hablamos de los árboles que se caen en la sabana. Bueno, entonces un día se cayó un árbol y el árbol cayó encima de una planta y allí cayó el árbol. No narra historia de eso. Hablamos de los hombres. Y los hombres somos figuras históricas. Y en este tiempo histórico nosotros nos estamos dando una cantidad de múltiples respuestas. Los estados representan particularmente un momento histórico y dieron respuestas a unos momentos históricos. Nada nos puede decir a nosotros que en efecto los estados van a existir para siempre. Los estados existen ahora. Hay una cantidad de iniciativas, por lo menos yo hablaba con mi querido amigo Manuel Galán, el Parlamento Global Hispano, que hace un planteamiento desde una visión posestatal, de que las personas nos unamos, ¿no? Desde una perspectiva en la cual pues solamente seamos ciudadanos y no estados, pero como estas salen una gran cantidad, diferentes respuestas nos vamos a dar nosotros, y seguramente les debo yo decir a ustedes que no va a ser una respuesta desde papá Estado. No va a ser una respuesta en la cual digamos nosotros necesitamos una subvención para decirle a la gente que ser español es bueno y que nos queramos más. Entonces vamos a hacer una jornada para abrazarnos mutuamente. Eso no va a ocurrir. Bueno, puede pasar, pero no creo que vaya a funcionar. Les digo una vez, no veo una propuesta que llegue hacia el gobierno de España y la vayan a llevar adelante. Lo que existe es que las personas necesariamente tenemos que tomar conciencia. Y en la medida en que un grupo de nosotros comencemos a proyectar estas ideas a cada vez más gente, pues necesariamente más gente va a comenzar a hablar con otras personas y esto se va a masificar. Y probablemente, queridos amigos, eso pueda hacer que por fin lleguemos al estado que queremos llegar. No al estado en cuanto a organización política, al estado de cosas. Que dejemos de odiarnos, que dejemos de hablar mal los unos de los otros, que de pronto los venezolanos dejemos de pensar que los colombianos son tal cosa, no nos gusta el acento, o que los peruanos deben decir que los chilenos tal cosa. No. Dense cuenta que tenemos muchas más similitudes que diferencias. Somos unas personas que realmente venimos de un mismo pueblo y esto es una verdad, pero una verdad muy clara, y ya es hora de que nos vayamos dando cuenta. Hércules, como diría Cicerón cuando traducía, ¿no? Por Dios, Hércules. Entonces, no me cite que no tenemos aquí a Don Emilio. Sí, bueno, muy breve porque ya estamos contra el reloj, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Javier de que los cambios siempre tienen que venir desde el mismo pueblo, ¿no? Desde la misma población. Vemos hace poco que algunas autonomías, por ejemplo, aquí en Madrid, el Día de la Hispanidad, pues hicieron unos buenos actos para tratar de buscar el hermanamiento entre los países hispanos, ¿no? Y ese es el camino. Yo creo que poco a poco se están abriendo los ojos y se están dando cuenta que la hispanidad es algo que nos une, más de lo que, como algunos quieren poner
ponerlo en boga como que no, nos separan, como tú bien dijiste, César, no, que los colombianos, no, que los peruanos, no, que los mexicanos, etcétera. No, todos somos hispanos. Tenemos una cultura común, un idioma en común, inclusive muchos compartimos también una religión como la católica, ¿no? Entonces, el cambio, por supuesto, viene primero desde el pueblo y va como chocando poco a poco con las instituciones, y las instituciones van a ver alguna influencia en todo esto de la hispanidad y la van a tomar como suya, ¿no? Porque hay que decirlo, las instituciones políticas son eso, políticas, y van en búsqueda de los votos, hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces los cambios lo hacemos nosotros para terminar pues cambiando la sociedad completa. Y bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Pues muchas gracias. Y bueno, a ver, será una pregunta. Cuando digo pregunta es pregunta, no una charla propia. Que me lo conozca ustedes que tienen ganas también de dar a la humedad. No. ¿Sabes qué? Eso pasa mucho en Venezuela, es divertidísimo. De hecho ya lo estás haciendo tú, César. Más que una pregunta. O sea, pero vamos mal de no lo vayan a hacer. No es eso, es más que una pregunta, un comentario. Eso, gracias. Así me gusta, todos callados. Venga, va, venga, no tontos. Alguna pregunta, va, sí. Con comentario. Breve. Los han asustado. Mejor. Sí. Yo quería saber si, bueno, ya se lo estaba comentando a Rafael, ¿había algún tipo de autocrítica que se podría hacer claro? Porque igual no nos vamos a ir también a la leyenda rosa del hispanismo, de cómo se oye. ¿Cuál podría ser la autocrítica del hispanismo? No, vamos a ver, lo que no es evidente que la autocrítica hay que hacerla, porque si empezamos a hablar de que fuimos a América como cascos azules a separar a unos y a otros y a llevarles la paz y la bondad del mundo, no, mira, pues fuimos a lo que fuimos y ya de paso montamos unos cuantos bares y diciendo, me voy a sentir mal, vamos a montar hospitales, mira, ya te quería que tenemos niños que vayan a un sitio que se eduquen y queramos universidades, pero fuimos a lo que fuimos, o sea, pero fuimos a muchas cosas y a mucho más, pero es verdad que no podemos caer en que hay también ahora de pronto pasar de los ángeles celestiales, todos en pelotas, a de pronto nosotros llegando también como santos repartiendo Biblias y plaquitas de la Virgen. No, eso tampoco se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? De hecho, voy a citar a un historiador venezolano que César lo conoce muy bien, que es Caraciolo Parra Pérez, ¿no? Cita en la obra del régimen español en Venezuela lo siguiente, hablando sobre esto de esa leyenda negra y leyenda dorada, ¿no? Y dice lo siguiente: en materia de historia virreinal hispanoamericana, especialmente la venezolana, que es la que más me interesa, se me incluye con alegre arbitrariedad entre los sostenedores de cierta leyenda dorada, ¿no? Que presenta la característica de no existir por la sencilla razón de que nunca se le ha fabricado. No conozco absolutamente a nadie que haya dicho, ni diga, ni pueda decir que la tremenda conquista y trabajosa colonización de nuestra América fue hecha por ángeles de bruñidas alitas. Obra humana fue, y según Perogrullo, las obras humanas, sobre todo las de este género, están lejos de ser perfectas. La edad de oro de que hablaban los primitivos latinos no ha existido en parte alguna del mundo. Pero si la leyenda dorada es doblemente legendaria, la negra, en cambio, es real y concreta. Vale decir que desde hace siglos la historia de la América española es una especie de mixtura de medias verdades y de falsedades, de imputaciones y de tergiversaciones, tan íntimamente trasplantadas con los hechos ciertos, que su análisis se impone al historiador objetivo, un procedimiento más meticuloso, tan el químico laboratorio para distinguir. Lo recomiendo absolutamente. Caraciolo Parra Pérez. Sí, había... No te doy la palabra. Yo, ¿no? Sí, y te contesta César. Sí, me cohibí un poco porque iba a adornar un poquito la pregunta. Me lo estaba imaginando. Todo estupendo el evento, como verán, llevamos 2 horas aquí, creo que nadie se fue. Es por la sida y el cabral, desde luego. Pero quería ir un poco a lo siguiente. Vosotros habéis planteado mucho un tema como de tergiversación de la historia, o de un errado enfoque, o de falta de educación, y que en virtud de eso se ha propagado mucho el tema de la leyenda negra. Yo no estoy demasiado convencido que eso sea solamente lo que está pasando, y aquí va a venir mi pregunta en unos segundos.
O sea, en la primera ponencia que fue de Rafael Aguita, alguien le preguntó que qué estaba haciendo el Estado peruano para, bueno, corregir la situación. Y dijo que estaba haciendo absolutamente nada, todo lo contrario. Bueno, yo no voy a preguntar qué está haciendo el Estado español porque tengo 4 años aquí y yo ya sé que el Estado español, con las autoridades actuales, está promoviendo también la leyenda negra. Eso es, bueno, por lo menos esa es mi opinión. Mi pregunta va entonces a lo siguiente. ¿Creí que es solamente un asunto de educación, de errado enfoque a lo largo de los años? ¿No será más bien que hay una agenda política e ideológica, y no quiero arruinar la tarde, perdón, política e ideológica que lo que quiere es acabar con los valores de Occidente? Porque ¿cómo acabo yo con los valores de Occidente? Bueno, acabando con la hispanidad y la historia hispana. Gracias, Primero, saludos, Alejandro. Alejandro es uno de mis mejores y grandes amigos. No pongamos así, ¿no? Gracias, Alejandro, por estar aquí. Javier, por Dios. Un versero, es que no, así no. Venga, coño. Mire, yo creo que en efecto sí es un hecho. Más allá de teorías de la conspiración que podemos pensar nosotros, porque siempre dicen, eso es teoría de la conspiración. No, sí hay, por supuesto, que alguna clase de hálito, ¿no? de esperanza por que nuestros valores sean cambiados por otros. Piensen ustedes, es que incluso sectores que no son representativos dentro de nuestra sociedad comienzan a imponernos a nosotros determinadas actitudes. Pero no actitudes solamente en torno a qué nos debe gustar, en cuál Dios creer, sino incluso cómo vivir nuestra vida. Y por supuesto, todo ello hace que sea algo totalmente nefasto la historia de España y el catolicismo, ¿no? Sí es un hecho, sí es una verdad. Entonces yo creo, Alejandro, que en efecto sí hay una suerte de metamensaje, de subdiscurso que está por allí latente. Pero bueno, aquí estamos nosotros hablando. A ver, ya me callé. Muchas gracias. Sí, desgraciadamente no, porque tenemos luego otra mesa y luego de todas maneras no hay problema, mientras que estemos comprando los libros y firmándolos podemos continuar de la charla. Pero con lo cual vamos a hablar del tema. Emilio, muchísimas gracias.